Bien, en primer lugar, agradecer al grupo de gobierno la facilidad de la información y en la disponibilidad de los datos, y en ese sentido creo que debemos avanzar y seguir en ese camino. Hasta ahí. Son nuestros segundos presupuestos, por lo tanto con un mayor conocimiento de los mismos. Tras el estudio detallado del proyecto de presupuesto municipal presentado por el grupo de gobierno, encontramos múltiples razones para proponer y rehacerlo en profundidad. La apuesta de Unidas y Podemos por la justicia social, la democracia radical y en general un modelo de municipio más solidario y sostenible nos llevan a rechazar esa previsión de ingresos y gastos configurada desde las claves económicamente neoliberales y políticamente conservadoras. Como consecuencia de una deficiente planificación presupuestaria del actual gobierno municipal, se observa desde el ejercicio 2015, aunque ya se apuntaba en el año 2014, en el Ayuntamiento de La Orotava se arrastra una situación en la que no se traduce a gasto público el 100% de los ingresos municipales. Muy al contrario, desde esa fecha el presupuesto municipal se gestiona de tal forma que está primando la amortización anticipada de la deuda y el incremento de los saldos de la tesorería municipal, privando a los vecinos y vecinas de la prestación de servicios públicos, generación de infraestructuras y otorgamiento de subvenciones o ayudas en un importe que asciende por lo menos a los 7 millones de euros anuales. Advierto, estos datos están sacados del Tribunal de Cuentas, de las liquidaciones del 2015, del avance de la liquidación del 2016 y de la información que se envía al Ministerio de Hacienda. Así ya el concejal se estaba poniendo la venda antes de la herida, hablando de que no había que tener en referencia a la liquidación, sino la recaudación líquida de cero. De acuerdo con la afirmación realizada, que es grave, si observamos lo ocurrido en el ejercicio 2015, nos encontramos que se aprobó un presupuesto inicial por importe de 36,1 millones de euros, dentro de los cuales además se preveía que se destinarían a la amortización de deuda 2,2 millones. Sin embargo, si observamos la realidad de lo que acaeció, nos encontramos que en el cierre del ejercicio 2015 se pone en manifiesto un escenario en el que los ingresos realizados en el ayuntamiento ascendieron a 43,8 millones, es decir, 7,2 millones por encima de la previsión inicial, lo que supone un importante error en la estimación de los ingresos del 16,4% del total del presupuesto. Esta equivocación en la estimación de los ingresos municipales se tiene que analizar, además, teniendo en cuenta que los ingresos municipales durante el año 2015 eran totalmente previsibles, no habiéndose producido en este periodo ingresos de carácter extraordinario o excepcional, por lo que se puede afirmar que es una decisión discrecional del equipo de gobierno. Es decir, eso ha sido por su incompetencia y falta de planificación y no porque lo diga la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la modificación del artículo 135. La consecuencia directa de esta deficiente estimación de las previsiones de ingresos es que se realizó en el Ayuntamiento de La Orotava un gasto por debajo del que realmente se podía haber realizado en un importe de 7,2 millones. Esta pésima situación en la gestión municipal se ha justificado por el grupo de gobierno en la obligación de cumplir con la regla de gasto. Esta afirmación es falsa. La realidad es que el Ayuntamiento está sujeto a un plan económico-financiero en el año 2016, precisamente por incumplir la regla de gasto del año 2015. Lo perverso de la gestión realizada por el grupo de gobierno es que el incumplimiento de la regla de gasto se realizó solo por un importe de 755.000 euros, dejando de utilizar un importe de 7,2 millones que estaban a su disposición y que no hubiera supuesto la obligación de implementar medidas adicionales de ajuste, privando de esta forma a los vecinos y vecinas de los necesarios gastos públicos municipales en un momento especialmente necesario por las vicisitudes derivadas de la crisis. Esta decisión del gobierno municipal de privar a la ciudadanía de un
gasto por importe de 7,2 millones, se agrava si tenemos en cuenta que además conllevó la obligación de aprobar un plan económico financiero en el que el Ayuntamiento se ha visto comprometido a extender este ahorro a los años 2016 y 2017. En este sentido, los presupuestos confeccionados por el Grupo de Gobierno para esos años solo aumenta 139.000 euros, respectivamente, y que implican de mantenerse los ingresos realizados en el año 2015 y podemos asegurar que los recursos al menos procedentes del REF han sido crecientes, por lo que al menos los ingresos estarán por encima de los 43 millones en el año 2016 y mucho más en el 2017, significando una pérdida de gasto público similar a la del año 2015, lo que nos permite concluir que se está privando al municipio de más de 21 millones de euros en un periodo de 3 años y, por lo tanto, de los beneficios que este gasto hubiera generado para el conjunto de los vecinos y vecinas. Otra consecuencia de esta nefasta política económica y financiera es que ha supuesto una injustificada acumulación de la tesorería del Ayuntamiento, con un saldo en el cierre del año 2016 de aproximadamente 6,1 millones de euros y una innecesaria amortización anticipada de una deuda por importe de 2,3 millones que se unen a los 2,2 millones de euros inicialmente previstos. Finalmente, si la situación descrita hasta el momento no fuera suficiente, prueba del grado de incompetencia mostrado por el Gobierno municipal, se observa además que aún a pesar del saneamiento o del saneado estado de la tesorería, ha sido incluso incapaz de cumplir con el objetivo del periodo medio de pago a proveedores, al cerrar el año 2015 con un periodo que ascendió a 49,9 días y ocasionando el correspondiente perjuicio a los acreedores del Ayuntamiento. Asimismo, como consecuencia de esta mala gestión municipal, el Ayuntamiento se ha visto penalizado con el bloqueo durante el año 2016 de su remanente de tesorería, de ahorro disponible en el cierre del año 2015, impidiéndose su destino a la realización de obras e infraestructuras financieramente sostenibles. Y lo peor es que este año va por el mismo camino, ya que el pago medio de proveedores en el tercer trimestre es de 45,3 días. Ante esta situación, que es una verdadera estafa a la ciudadanía, de la cual nos preguntamos, ¿no existen necesidades de gasto público en infraestructuras, alcantarillados, calles, actividades sociales, culturales, etcétera, en el municipio? ¿Quién es el afortunado director o directora de la sucursal del banco en la que se está metiendo dinero? De conformidad con todo lo expuesto, se concluye que con el proyecto de presupuesto general presentado para el año 2017 se confirma la deficiente gestión de los recursos municipales que ha condenado al Ayuntamiento a una situación en la que, primero, en un periodo de 3 años se ha privado al municipio de realizar gastos con financiación por una cuantía superior a los 21 millones de euros. Segundo, se ha incumplido la regla de gasto en el ejercicio 2015 aprobando un plan económico financiero que impide al Ayuntamiento hacer uso de estos recursos por importe de 21 millones de euros hasta el ejercicio 2017, a razón de 7 millones anuales. Y tercero, con una tesorería saneada se ha incumplido de forma injustificada con el objetivo del periodo medio de pago a proveedores, privando al Ayuntamiento de realizar obras e infraestructuras financieramente sostenibles. Ante esta situación descrita, ¿tenemos alternativas? Sí, claramente sí. La gran diferencia entre ustedes y nosotros es que empezaríamos el presupuesto estableciendo la cuantía necesaria en materia de servicios sociales y empleo, y a partir de ahí repartiríamos el resto. La piedra angular en materia presupuestaria es ver cuánto es necesario para atender las necesidades y demandas de las familias con menos recursos, y a partir de ahí atender otras cosas. Ustedes lo hacen al contrario, y esa es la gran diferencia entre Unidas Si Podemos y Coalición Canaria. Desde Unidas Si Podemos proponemos un proyecto de presupuesto para el 2017 según 7 tipos. Aportaremos algún ejemplo en cada uno de ellos. Primero, dar prioridad a la creación de unos servicios sociales de calidad. Los gastos del área 2 de protección y asistencia social bajan un 0,33. Hoy salía en la prensa que subían un 11%, lo que representa el 11% del gasto total del presupuesto.
es en la práctica igual que en el 2016. Y es solamente un 11% del presupuesto municipal frente, por ejemplo, y yo soy defensor de la cultura, que no hay la educación, que no quepa duda, el transporte, a lo que representa el área de gasto 3, producción de bienes públicos de carácter preferente, educación, cultura, deporte y fiesta, donde se llega a 239.900 euros, un 18,4% más que en el año 2016, y que supone el 14% del presupuesto municipal, más de 5,2 millones de euros, toda esta área de gasto 3. Desde el Grupo Municipal de USP proponemos alcanzar en esta materia, en el presente mandato, un 20% del presupuesto consolidado del Ayuntamiento, como primer elemento para conseguir unos servicios sociales municipales de calidad, ya que el contexto socioeconómico es mucho más grave que en el conjunto del Estado. Así, por poner un ejemplo significativo, mientras la tasa de paro en la Orotava y Canarias es de un 27,3%, en el conjunto del Estado es del 18,9%, según la EPA del tercer trimestre de 2016. Segundo, favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los sectores de la población. Los servicios sociales constituyen uno de los pilares del estado de bienestar y pueden contribuir a avanzar en igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas, pero no es el único. Hay otras políticas transversales o sectoriales que persiguen ese mismo objetivo y en varios casos no cobran el protagonismo debido a un presupuesto para el 2017. El conjunto de las políticas de igualdad y mujer tiene una asignación de 61.500 euros. Es más que el año 2016, pero totalmente insuficiente tal y como corresponde a una adecuada ejecución del nuevo Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que tiene que desarrollarse a partir del año 2017, lo que es incomprensible e incoherente con las múltiples mociones aprobadas en los últimos meses en este ámbito. Otro ejemplo es la pasividad en políticas de vivienda. Solamente se contempla una dotación para destinar a subvenciones y ayudas a la rehabilitación de viviendas, 30.000 euros. El grupo de gobierno no ha hecho nada por desarrollar la importante moción presentada y aprobada este año por nuestro grupo. Tercero, apostar realmente por los barrios. Más allá del marketing, se hace muy poco para realizar las obras demandadas en los barrios que deben ser atendidas de manera ineludible. Vista la carencia de estos barrios, se dedica más presupuesto a inversiones en el centro que a inversiones en los barrios. Pedimos que se incremente el presupuesto en esta partida en 250.000 euros para un plan de barrio tal como teníamos el año pasado. Dinero que se detraería de fiestas, ahorro energético y de comunicaciones y la disminución del gasto político. Cuarto, establecer estrategias de desarrollo endógeno propias y generador de empleo. El área de gasto 4, actuaciones de carácter económico, agricultura, comercio, turismo, con un breve crecimiento, representa un significante 0,86% del presupuesto. Este presupuesto se sitúa totalmente a espaldas del sector primario. Habría que incluir un programa de desarrollo rural en donde queden recogidas partidas destinadas al sector primario municipal. Ejemplo, la creación de un banco de tierras en ámbitos rurales del municipio y contemplar el pequeño comercio con una elaboración de un plan estratégico para el desarrollo del comercio y del turismo en la zona, tal como se acordó o se habló, no se acordó, sino se habló con la reunión antes citada con Aquino. Desde USP apostamos por aplicar medidas para la reducción progresiva del consumo en iluminación interior, potenciar la instalación de energía solar fotovoltaica en estos edificios para reducir la dependencia exterior en el consumo eléctrico y aumentar el autoconsumo con energías renovables. De ahí la importancia de firmar cuanto antes el Pacto de los Altos. En nuestra línea ideológica y programática consideramos que la fiscalidad debe ser más progresiva y verde que la actualmente establecida en este municipio. Para poder gastar más en lo fundamental, como son los servicios sociales y el empleo, además de recortar el gasto superfluo, se ha de ingresar más por la vía tributaria. En este sentido, proponemos reforzar la persecución del fraude fiscal o aumentar los impuestos a quienes más tienen. Un ejemplo de ello sería la actualización de los censos de las distintas tasas y precios que tenemos establecidos aquí. Quinto, defender la gestión pública y no lucrativa, poner freno a las privatizaciones y dejar de ser rehenes de las empresas
La privatización de los servicios públicos esenciales por la vía de la concesión condiciona durante un dilatado periodo de tiempo la aplicación de políticas públicas sostenibles y eficaces. El caso más sintomático para la Ordoba lo representa la privatización de la gestión integral del agua. Representa el 11,2% del total del presupuesto, aunque desafortunadamente no es el único, pero sí uno de los más preocupantes. En todos los años de crisis son los únicos que no han sufrido recortes, pues se les ha actualizado según el IPC, aunque algunos años han sido negativos. Y no hay interés por parte del Grupo de Cohesión Canaria de renegociar los contratos a la baja. ¿Qué aportación están haciendo al municipio con los beneficios estas empresas? Muy poco o nada. Dice, reducir drásticamente el coste del personal político. Proponemos, por tanto, y en coherencia con lo que hemos manifestado en debates anteriores, que se reduzca al menos un 25% la partida presupuestaria a los órganos del gobierno, también a los partidos y a los grupos de la opinión en su dieta y asignaciones, lo que produciría un ahorro de 100.000 euros anuales. Así todo, haciendo un ejercicio de que se distribuyera equitativamente el presupuesto entre las 12 concejalías del grupo de gobierno, tendrían unas retribuciones básicas mensuales de 1.824 euros, cantidad nada desdeñable frente a los salarios casi mileuristas de la mayoría de la clase trabajadora. Igual opinión tenemos para el personal eventual. Mantenemos la propuesta de reducir el personal eventual a 3 personas y potenciar al personal funcionario para la gestión o asesoramiento de la perspectiva, la capacidad y preparación técnica. El ayuntamiento, más que un servicio público, parece una empresa de contratación de los suyos, pues 3 de las personas que desarrollan esta labor han sido concejales. Aplicando el criterio establecido de reducción de un 25%, se produciría un ahorro de 39.000 euros, 139.000 euros en disposición, por ejemplo, para políticas sociales o para el plan de barrio. Séptimo y último criterio: facilitar la participación, la transparencia y el control democrático en todas las fases del presupuesto. Respecto al último criterio, estoy citando, sobre el presupuesto participativo y autogestión comunitaria, destacamos la nula presencia de propuestas vecinales en el presupuesto, el desequilibrio entre las actividades desarrolladas en el centro y las que llegan a los barrios, y la necesidad de impulsar un mayor grado de autogestión comunitaria en muchos proyectos, con su positiva repercusión en el presupuesto. Recordar la Ley de Municipios Canarios, que en su artículo 17 habla de instrumentos participativos para permitir que vecinos y vecinas puedan formular programas de necesidad. La democracia es real cuando se favorece la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Además, los presupuestos participativos tienen múltiples ventajas, como promover la participación activa, buscar soluciones colectivamente a las necesidades, fomentar la transparencia y mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la administración. Voy terminando. Por ello proponemos un presupuesto estratégico y participativo que obedezca al modelo de municipio pensado y soñado a medio y largo plazo por la población de la villa, y no al oportunismo, al continuismo o a la improvisación. Una buena oportunidad para ello la tenemos en la reformulación del Plan General de Ordenación. La conclusión es muy clara. Desde UST volvemos a proponer que se enfoque una acción decidida de contención del gasto corriente, para destinar esos ahorros a políticas de acción social, de promoción de empleo, de apoyo a la economía productiva, agricultura, ganadería, comercio y turismo. Son unos presupuestos sin sensibilidad social, que siguen a la espera de que todo pase y vuelva a ser como antes. En estas cuentas que nos presenta Cohesión Canaria solo hay más de lo mismo. No aportan nada nuevo, ni mucho menos nada ilusionante. Ni ahorramos dinero a la ciudadanía en forma de bajar de impuestos, ni ofrecemos proyectos de futuro que sienten las bases de la regeneración económica y con ella el empleo. Motivos más que suficientes para votar en contra de su aprobación. Gracias. 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 Bien. Los datos que nosotros hemos aportado y seguimos manteniendo el criterio son los mismos que maneja el grupo de gobierno. Son los mismos que aparecen en el Tribunal de Cuentas y aparecen en el Ministerio de Hacienda. O sea, no nos estamos inventando nada. Les puedo dar yo a usted cómo hubiese quedado
teniendo 7,2 millones de euros desde el año 2015 hasta el 2017. Más de 21 millones de euros en la posibilidad. ¿Por qué? Porque aquí se habla mucho de la regla de gasto y de cumplir la regla de gasto y que estamos limitados. Pero es que se ha incumplido, pero se incumplió mal. Porque en vez de haberla incumplido con las previsiones que ustedes sí tenían datos para saberlo, igual yo en las previsiones que no acercamos, pero las previsiones hubiesen incumplido en 7,2 millones la regla de gasto, si hubiese tenido que hacer un plan económico financiero como el que estamos teniendo, sin tener ningún coste adicional. Estaríamos hablando ahora no de un presupuesto de 37.600.000 euros, sino de un presupuesto de 43 millones, de 7 millones más. Y eso no es nada vale. La cantidad de servicios que podría ofrecer este ayuntamiento. Y les digo una cosita. Parece ser que aquí funcionamos con criterios del Consejo de Administración. Estamos preocupados por cuadrar un balance. No, señor. El ayuntamiento es y está para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. Y no de cuadrar y ser prudentes en unas cuentas. Nosotros seguimos insistiendo. Les damos los datos y además están contrastados, no porque yo lo haya estudiado, sino están contrastados con un personal de competencia, tal como el que trabaja en este ayuntamiento. Sobre el pago medio de proveedores, es que yo sé distinguir ya entre los 8,5 millones de remanentes que tuvimos y los 7,2 de superávit. Y resulta que no hemos podido incluir ninguna partida, ningún gasto para inversiones financieramente sostenibles, que vendría muy bien a este municipio por ese problema. Y si no nos hubiésemos querido gastar esos 7,2 millones, menos por decir, vamos a lograr algo, pues nada, pero es que no se me puede discutir los datos que hemos aportado y poniendo en cuenta. Lo de Madrid es discriminatorio. Al único ayuntamiento que Montoro se ha atrevido por incumplir la regla de gasto, cuando hay muchísimos municipios que no se les ha dicho nada. Eso es una medida discriminatoria sobre ese ayuntamiento. Y hay algunas cuestiones para superar. Dice que no se puede la parte de superávit ponerla porque incumple la regla de estabilidad. No. Hay una cuestión que está en la ley que dice que si esas obras se realizan en un solo año, no se vería afectada la regla la ley de estabilidad. En cuanto a la fase de ejecución del presupuesto, nosotros hicimos una serie de sugerencias, no se aceptó ninguna, algunas eran tan objetivas y tan de sentido común que era citar aquellas normas legales donde se ven afectados los artículos, pero eso es menor. Sobre el 32 bis, que ya se ha hablado aquí del plan estratégico de subvenciones, nosotros lo que proponíamos es que dentro de las nominativas es producir un cambio en las bases, es decir, y utilizar criterios más objetivos, poner como plazo un mandato, porque cuando termina un mandato comienza, aunque haya continuidad en el grupo de gobierno, porque la situación de esos clubes o asociaciones a lo mejor no es la misma y podamos tener una actualización de su situación, sobre todo en cuanto a la gestión y criterios con los que se da. ¿Por qué se da una cantidad determinada? ¿Quién la da? ¿Quién lo determina? ¿Qué criterio? Nosotros pensamos que ahí se puede hacer un trabajo y además se puede buscar un consenso entre todos los grupos que estamos aquí. Y además resolver y solucionar los problemas que tenemos y que hemos visto hoy en el Pleno, que estamos en noviembre y no se resuelven y hay que dejarlo para el mes de diciembre. Esto se podría resolver en el primer trimestre de cada año. Quería terminar diciendo que el grupo de gobierno debe tomar conciencia que el gobernar aplicando el rodillo son cosas del pasado y hoy se exigen nuevas formas de gobernar que tengan en cuenta la participación, la información y que se trabaje para solucionar los innumerables problemas que aquejan a nuestro municipio. Y termino.
Si estamos hablando de amortización de deuda, en la que estamos obligados, tendríamos que ver si este año 2016 hay crédito disponible, porque el no amortizar toda la deuda, la ley dice que llevan aparejada incluso 8 años de inhabilitación por cumplir. Y termino. Si vamos a las leyes, hay ciertas irregularidades en cuanto a la concesión de los presupuestos. Y por eso es decir, corregir las estimaciones de las previsiones del presupuesto de ingresos, que son manifiestamente insuficientes respecto a lo que se deducen de los datos de liquidación del 2015 y del avance de liquidación del 2016. Tenemos la ley reguladora de base de régimen local, el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales. Tenemos el que desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley del 98, reguladora de las ciencias locales, de las haciendas locales en materia de presupuesto, en los que se establece que el presupuesto general de la entidad local incluirá la totalidad de los ingresos de la entidad local. De esta forma, el presupuesto presentará una situación de equilibrio al presentar una situación de superávit, similar a la prevista en los artículos que dice en la ley. Por tanto, nosotros pensamos que debe hacerse un presupuesto teniendo en cuenta los ingresos reales que necesita. Y terminamos diciendo que si eso se cumpliera y se hiciera así, cumpliendo la normativa que estoy indicando, se evitaría la aplicación del artículo 12,5 de la que obliga a la amortización anticipada de deuda por los ingresos realizados por encima de los previstos en el presupuesto. Y por último, ¿por qué no aprovechamos ese exceso que se está reconociendo? Ya en el avance habla de 40, también hablaban de 40 millones. El año pasado también lo hacían, pero llegaron a los 43. Pero es que ya yo les avanzo, y sin tener mucho conocimiento de estas cosas, que podemos estar en 44 y 45 millones. Al finalizar el 16 y en el 17. ¿Esos recursos qué pasa? Claro, mala previsión en el 2015, incumpliendo una regla de gasto por 755.000 euros, cuando podíamos haberla hecho por 7,2 millones. Aprovechar. ¿Por qué no bonificar y reducir los tributos municipales a los vecinos y vecinas más desfavorecidas desde el punto de vista económico, aprovechando parte del exceso de recursos municipales que no se pueden gastar? Gracias. Gracias. Raúl, última intervención también. Sí, gracias. Bien, dos aspectos de la intervención de Juan Domingo. En primer lugar, cuando hablaba del plan de barrio, hablaba de un plan de barrio de no sé de qué año, pero ¿cuál es el plan de barrio que existe hoy? Debe ser el que necesitamos y del que estábamos hablando nosotros. Y cuando hablábamos de actividades propias, lo que estaba hablando es que, y proponíamos en uno de los 7 criterios establecidos, que del 11% del área de gasto, que es donde está incluida el asunto social, pase al 20%. Esa era nuestra propuesta. Y por eso decíamos nosotros que empezaríamos a construir el presupuesto desde los asuntos sociales, la formación y el empleo. Volviendo al tema, 7,2 millones de euros de superávit. Eso multiplicado por los 3 años, si hubiésemos hecho en el incumplimiento de las reglas, por esa subida estaríamos con 21,6 millones de más. Eso es así. Y podríamos hacer muchísimas más cosas. Y lo que hace referencia, que decía que si existe remanente de tesorería, creo que la ley obliga, si existe deuda pública, a cumplir con ella. Si no, hay un articulado, que lo puedo buscar, pero no lo tengo ahora mismo aquí, donde la pena de inhabilitación es de 8 años. Y esos datos están puestos. Para finalizar, nuestra propuesta, y como conclusión, está basada en que estamos viviendo un contexto en donde la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la exclusión social es en la que tenemos que abordar políticas económicas y sociales del ayuntamiento, con un reparto equitativo y justo de nuestros recursos, un reparto marcado por la solidaridad y la igualdad, marcado por el objetivo básico de garantizar los derechos sociales
a toda la población, derecho a una vivienda, a la alimentación, a la formación, a un sistema público de salud gratuito y universal y cálido. Es, con ese contexto como horizonte cercano, cómo tenemos que organizar el reparto de estos más de 37,6 millones de euros. Nosotros reiteramos el no a los presupuestos y anunciamos la abstención a los puntos 25 y 26 de la orden del día. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos.